Raúl cerró la puerta del piso y se apoyó en ella de espaldas, sintiendo como las piernas parecían fallarle. El silencio le golpeó los oídos como si alguien hubiera puesto música a todo volumen y luego la hubiera apagado de golpe. Apenas una hora antes había gente allí, los vecinos le estrechaban la mano murmurando palabras de consuelo que él no escuchaba, los familiares de Esther lloraban en la cocina, y su hijo Sebastián guardaba en silencio los trajes de vuelta en el armario. Ahora el vacío ocupaba cada rincón con tal densidad que daban ganas de gritar solo para llenarlo con algo. Se quitó la chaqueta negra que le había estado rozando los hombros durante todo el día, la arrojó sobre el sillón y miró sus manos, aún olían a tierra de cementerio, aunque se las había lavado varias veces. Ese olor le revolvió el estómago, y Raúl se apresuró al baño, donde frotó las palmas con jabón durante mucho rato, hasta que la piel enrojeció. Observó su reflejo en el espejo y no se reconoció, el rostro hundido, los ojos rojos, las sienes encanecidas que, al parecer, ayer no tenía. Pasó al salón y se dejó caer en el sofá donde él y Esther veían series cada noche y donde ella se dormía apoyando la cabeza en su hombro. En la mesa de centro estaba su taza con café a medio beber, la última, de aquella mañana en la que había dicho que le dolía la cabeza y él, sin levantar la vista del periódico, le sugirió tomar una pastilla. Aneurisma, explicó el médico, muerte instantánea y sin dolor. Con las manos temblorosas, Raúl tomó la taza y vio en el borde la marca de su pintalabios. Habían estado casados 8 años, y aún así él nunca supo a dónde iba ella cada domingo. Cada semana, sin excepción, a las 10 de la mañana en punto, Esther se ponía su chaqueta azul, tomaba un pequeño bolso y decía la misma frase, no tardo, cariño. Y él asentía, hundido en el televisor o en el teléfono, sin preguntar a dónde iba. Al principio porque confiaba, y después simplemente porque se acostumbró. Esther volvía para la hora de la comida, cansada pero con cierta luz en los ojos que Raúl no veía, o no quería ver. A veces su ropa tenía las marcas de unas manos infantiles, a veces olía a un perfume ajeno, y una vez él notó una mancha de pintura en su suéter, pero nunca preguntó de dónde venía. Ella intentaba contarle cómo había ido la mañana, pero él respondía algo como bien, cariño y volvía a sus asuntos. Ahora ella estaba muerta, y todas las respuestas habían desaparecido con ella. Raúl se levantó y fue al dormitorio, donde se detuvo ante el armario de Esther. Sus manos se estiraron hacia la puerta sin que él supiera exactamente por qué. Dentro olía a su perfume, un aroma floral y ligero que usaba siempre, y aquel olor le apretó el pecho hasta obligarle a sostenerse del borde del armario. Los vestidos colgaban en filas ordenadas, cada uno en su percha, porque Esther siempre había sido meticulosa y organizada. Pasó la mano por la chaqueta azul, la de los domingos, y la tela le pareció tibia, como si acabara de quitarla de la percha. Algo crujió en el bolsillo, sacó una servilleta arrugada con un dibujo infantil hecho con lápices de colores. Un corazón y una dedicatoria, con letras torcidas, para la tía Esther, de Sofía. ¿Quién era Sofía? Raúl jamás había oído hablar de ella. Empezó a revisar los estantes sin saber exactamente qué buscaba, solo con la sensación de que tenía que encontrar algo. Cajas con fotos antiguas, suéteres, bufandas. En la balda superior, escondida tras un montón de ropa de invierno, encontró una caja de cartón de zapatos. Raúl la sacó, se sentó en el borde de la cama y la abrió, sintiendo el corazón latirle en la garganta. Dentro había una libreta gastada con tapas de cuero y un fajo de recibos sujetos con una goma. Abrió la libreta y reconoció enseguida la letra de Esther, redonda y cuidadosa, la misma que usaba para dejar notas en el frigorífico. Hogar Santa Rosa, calle Bolívar 247, leyó en la primera línea, y sus dedos se cerraron con fuerza sobre la hoja. Más abajo había anotaciones, cada domingo, a las 10:30. Debajo, otras direcciones y nombres de personas que él no conocía. Raúl soltó la goma del paquete de recibos y empezó a revisarlos. Transferencias bancarias hacia el mismo nombre, Claudia Ramírez. $200 cada 2 semanas, durante 3 años. Hizo un cálculo rápido y sintió como algo frío se le instalaba en el pecho. $15,000. Quizá más. Nunca habían sido ricos, él trabajaba de mecánico,
ella en una biblioteca. Les alcanzaba, pero tenían que vigilar cada centavo. Y, sin embargo, Esther gastaba ese dinero en alguien y él nunca lo notó. Aunque espera, ¿cómo no lo notó? Él mismo vigilaba la cuenta común, revisaba los extractos. Significaba que ella tenía otra cuenta, oculta. Una cuenta para una vida secreta. Recordó que 2 años atrás Esther llevaba unos zapatos viejos con la suela agrietada, y él le preguntó por qué no compraba unos nuevos. Estos son cómodos, respondió, y él lo creyó porque era más fácil creer que indagar. Recordó cómo rechazó ir al restaurante en su aniversario, diciendo que prefería cenar en casa y preparar algo rico. Él pensó que simplemente no tenía ganas de salir y aceptó, contento de ahorrar algo. Recordó cómo ella compraba siempre los productos más baratos, cómo surcía calcetines en lugar de comprar otros, y cómo pasaban años sin que renovara su ropa. Él celebraba su austeridad, orgulloso de haber escogido a una mujer tan hacendosa. Ahora entendía que Esther ahorraba en todo, que se negaba a sí misma cualquier cosa para poder enviarle dinero a esa tal Claudia Ramírez de la que él no tenía idea. Raúl cerró los ojos y apretó los recibos hasta que el papel crujió. Las ideas giraban en su cabeza, cada una más inquietante que la anterior. ¿Quién era Claudia? ¿Una amiga? ¿O quizá no era amiga en absoluto? ¿Acaso Esther tenía a alguien más y esos pagos eran un precio por su silencio? ¿Chantaje? O peor aún, ¿mantenía a un amante? Negó con la cabeza para ahuyentar esa idea descabellada, aunque se le quedó clavada como una astilla. Volvió a abrir la libreta y encontró la página con la dirección del hogar. Mañana, decidió, mañana iría allí y averiguaría qué hacía su mujer cada domingo durante tantos años. Averiguaría quién era Claudia. Llegaría hasta el fondo, fuera cual fuera la verdad, incluso si esa verdad terminaba de destruirlo. Porque no saber era insoportable. Porque no podía existir nada peor que el vacío y la incertidumbre que tenía ahora. Raúl estrechó la libreta contra el pecho y miró la foto de su boda sobre la mesilla. En ella, Esther sonreía con amplitud, con una felicidad desbordante. ¿Quién eras realmente?, susurró en la habitación vacía, con una voz ronca y desconocida. No obtuvo respuesta, solo silencio y el aroma de su perfume, disipándose poco a poco en el aire, igual que se disipaba su certeza de haber conocido siquiera un poco a la mujer con la que compartió la cama durante 8 años. Raúl estaba sentado en la penumbra del salón, y los recuerdos lo arrastraron a aquel domingo de hacía 3 años, cuando las primeras sospechas se le clavaron como una astilla. Era temprano. Esther estaba frente al espejo del recibidor ajustándose el cuello de su chaqueta azul. Raúl salió del dormitorio y se detuvo en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. El corazón le latía de una forma extraña, ansiosa. No supo explicar por qué justo aquella mañana decidió preguntar, después de tantos años callando. Quizá se había acumulado todo. Quizá algo dentro de él se había roto por tanta apariencia de normalidad. ¿A dónde vas?, preguntó intentando sonar calmado, pero la pregunta le salió áspera. Esther se volvió, y en sus ojos algo parpadeó, ¿miedo? Alerta, pero enseguida sonrió con aquella sonrisa suave que solía desarmarlo por completo. Tengo que hacer unos recados, cariño, respondió, con una naturalidad tal que Raúl casi lo creyó. ¿Qué recados?, insistió él, avanzando un paso. ¿Un domingo por la mañana? Si las tiendas están cerradas. Esther volvió a mirarse en el espejo y acomodó un mechón de pelo. Raúl vio cómo le temblaban ligeramente los dedos. Solo. Una reunión con una amiga. Lo habíamos planeado desde hace tiempo, dijo, y en su voz Raúl percibió algo nuevo, una tensión como de texto aprendido. ¿Con qué amiga?, se acercó aún más y ahora veía la vena palpitarle en el cuello. Sabes que no me molesta que veas a tus amigas, Esther. Solo dime con quién te encuentras. Ella se volvió hacia él y en su mirada había una súplica, una petición desesperada que le cortó el aliento. Sus labios se entreabrieron, y por un instante pareció que iba a decir la verdad. Pero en lugar de eso apoyó la mano en su pecho, y él sintió el calor de su piel a través de la camiseta. Raúl,
por favor, susurró, y en aquellas palabras había cansancio y un dolor no dicho. ¿Confías en mí? Solo quiero estar. Necesito un poco de tiempo para mí. ¿Es tan importante? Y allí se quebró él. Porque la amaba. Porque temía escuchar algo que pudiera destruir sus vidas. Porque en el fondo era un cobarde, aunque jamás lo admitiera. Claro que confío, dijo retrocediendo. Sonó falso incluso para él mismo. Solo. ¿Vuelve temprano, sí? Esther asintió, lo besó rápidamente en la mejilla y salió. Raúl se quedó en el recibidor escuchando el taconeo en las escaleras, mientras una frialdad se le extendía por dentro. Ese día entero lo pasó en una espera angustiosa. Puso el fútbol, pero no veía nada. Intentó leer el periódico, pero las letras se le deshacían en la vista. Los amigos llamaron para proponerle una cerveza, y él rechazó con excusas insignificantes. En su cabeza se proyectaban escenas, Esther con otro hombre en un café, Esther riendo con alguien que no era él, Esther besando a otro. Los celos lo destrozaban por dentro como un animal herido, pero él los hundía aún más, avergonzado de sus propios pensamientos. ¿Con qué derecho podía celarla si él mismo nunca se interesó realmente por su vida? Recordaba caminar en círculos por el piso, mirar el reloj cada 5 minutos. 12. 1. 2. 3. ¿Dónde estaba? ¿Con quién? ¿Haciendo qué? Varias veces tomó el teléfono para llamarla, pero siempre se detuvo. Temía parecer insistente. Temía escuchar irritación en su voz. Temía que dijera, Raúl, es que no confías en mí, y tener que mentir, diciendo que sí mientras se consumía de dudas. A las 4 ya imaginaba lo peor. A las 5 pensó en llamar a la policía. A las 6, cuando empezaba a oscurecer, estaba en el sofá con el teléfono en la mano preparándose para que ella no volviera. Cuando regresó a las 6:30, él la recibió como si nada. Le preguntó cómo le había ido, y ella respondió, bien, gracias, y nada más. Su pelo estaba un poco revuelto y sus mejillas tenían un leve rubor, ya fuera por el frío o por emoción, no lo sabía. Fue directamente al baño y se encerró allí 20 minutos. Él oyó correr el agua. Cuando salió, tenía el rostro fresco y lavado, sin rastro del cansancio que él había vislumbrado. Cenaron en silencio. Raúl notó que ella estaba exhausta, que había tristeza en sus ojos, pero no preguntó. Tenía miedo. Miedo de la verdad más que de la incertidumbre. Miedo de que si preguntaba se derrumbaría toda su vida, ese frágil edificio que habían construido. Así que calló, masticó una comida sin sabor e hizo como si todo estuviera bien. Esa noche, cuando Esther dormía dándole la espalda, él permaneció despierto mirando el techo. Escuchó su respiración tranquila y pensó, ¿quién eres? ¿A quién abrazo cada noche? Quiso extender la mano, abrazarla, apretarla contra él, como si eso pudiera devolverle a la Esther que creyó conocer. ¿O que quiso creer que conocía? Ahora, sentado en el piso vacío, Raúl cerraba los puños con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. Era un idiota. Un idiota cobarde y ciego. Tal vez, si aquel día hubiera preguntado de verdad, si no hubiera retrocedido ante las primeras palabras de ella, todo habría sido distinto. Tal vez ella se habría abierto, le habría contado la verdad, y esos 3 años no habrían sido un silencio prolongado. Pero no preguntó. Eligió la mentira cómoda antes que la verdad incómoda. Eligió la paz antes que la honestidad. Y ahora ella estaba muerta, y todas sus sospechas, todo su ridículo celo le parecían insignificantes y mezquinos. Porque lo más terrible solo se revelaba ahora, no conocía a su mujer. 8 años viviendo con una desconocida a la que amó, pero a la que nunca se molestó en conocer. 8 años compartiendo la cama, pero no el alma. Raúl seguía sentado en la penumbra del salón cuando de pronto sonó el teléfono. El ruido irrumpió en aquella quietud muerta con tal brusquedad que él dio un sobresalto. En la pantalla apareció un nombre, Sebastián. Raúl contempló el brillo del display durante unos segundos, incapaz de obligarse a responder,
porque hablar con su hijo significaba admitir en voz alta algo que aún parecía irreal, que Esther ya no estaba, que ambos habían quedado huérfanos de ella. Se pasó la mano por el rostro, tratando de ordenar las ideas, secó unas lágrimas rebeldes y pulsó el botón verde. «Hola, hijo», dijo con una voz ronca que incluso a él le sonó ajena. «Papá», respondió Sebastián con el mismo cansancio y la misma desolación que Raúl sentía en el pecho. «¿Cómo estás?». Raúl quiso decir bien, pero la palabra se le atragantó. «No lo sé, Sebastián», exhaló, dejándose caer contra el respaldo del sofá. «Estoy aquí solo y me doy cuenta de que no entiendo nada». Hubo una pausa larga y pesada. Raúl escuchó la respiración entrecortada de Sebastián, como si estuviera conteniendo el llanto. En ese sonido había tanta pena que quiso abrazarlo, como cuando era niño y lloraba por una rodilla raspada. «Yo también», dijo por fin Sebastián, con la voz quebrada. «Yo tampoco entiendo nada. Era mi madre, y yo. Yo ni siquiera sabía quién era realmente, ¿entiendes? ¿Qué pensaba, qué quería?». Raúl cerró los ojos y sintió la culpa expandirse en él como veneno. Era culpa suya que su hijo fuera igual de ciego, igual de distante con su propia madre. Él le había enseñado a no hacer preguntas incómodas, a no adentrarse demasiado en el alma de otros, incluso si esa alma pertenecía a alguien cercano. Sebastián, empezó, escogiendo las palabras con cuidado, como quien recoge vidrios rotos. ¿Tú nunca notaste que mamá se iba todos los domingos a alguna parte? Hubo otra pausa, pero esta vez Raúl percibió cómo su hijo hacía memoria. «Los domingos», repitió Sebastián con cierta extrañeza. «Sí. Ahora que lo dices. Siempre lo hacía, incluso cuando yo era pequeño. Recuerdo que le pedía que se quedara a jugar conmigo, y ella decía, tengo que irme, cariño, pero vuelvo pronto». Y se iba varias horas. «¿Nunca te dijo a dónde?», preguntó Raúl, apretando el teléfono hasta que le dolieron los dedos. «No», respondió Sebastián en voz baja, como si aquello le avergonzara. «Pensaba que... no sé. Que quedaba con amigas o iba de compras. Nunca se me ocurrió preguntar. Yo era un crío, mientras volviera me daba igual. Luego crecí, me fui al dormitorio de la universidad, después a mi propio piso, y dejé de fijarme». La garganta de Raúl se cerró. Así que ni siquiera el hijo lo sabía. Esther había vivido una vida secreta durante años y ninguno de los dos, las personas más cercanas a ella, se había dignado preguntar. «¿Sabes?», continuó Sebastián con un tono más tenue. «Ahora recuerdo. Cuando tenía 9 o 10 años, una vez le pregunté directamente, «Mamá, ¿a dónde vas siempre los domingos?». Ella me miró muy raro, como si la hubiera pillado haciendo algo prohibido. Luego sonrió y dijo, «Es mi pequeña aventura, cariño. Todos necesitamos una aventura». Yo no entendí y no volví a preguntar. Raúl escuchaba y cada palabra añadía otra capa al cuadro, Esther ocultando su verdadera vida incluso a su propio hijo. «Papá», dijo Sebastián casi en un susurro. «¿Crees que había algo malo? ¿Crees que tenía a alguien?». Raúl abrió los ojos y clavó la vista en el techo, donde descubrió una grieta en la esquina que juraría nunca haber notado. Esa misma pregunta lo atormentaba, lo roía por dentro. «No lo sé», admitió con sinceridad, porque con su hijo no quería mentir. «Pero quiero averiguarlo. No puedo simplemente enterrarla y seguir adelante sin saber. ¿Me entiendes?». «Sí», suspiró Sebastián, y Raúl notó un leve alivio en su voz, como si necesitara permiso para sentir lo mismo. «Yo también quiero saber. Mamá era rara a veces». «¿Cómo?». «Triste. Se le veía en los ojos, sobre todo cuando volvía a casa por vacaciones. Me recibía con una sonrisa, me cocinaba mis cosas favoritas, me preguntaba por la universidad, pero había algo vacío en su mirada. Cuando le preguntaba si estaba bien, sonreía más y decía que sí, que solo estaba cansada». Raúl recordó esa tristeza, tantas veces ignorada. Siempre la atribuyó al cansancio, al carácter, a cualquier cosa menos a la infelicidad.
Cuando tenía 16, siguió Sebastián, y ahora en su voz había dolor. Una vez la encontré llorando en la cocina. Estaba junto a la ventana, mirando afuera, y las lágrimas le caían por la cara. Me asusté, la abracé. Le pregunté qué pasaba. Ella se secó la cara, me besó la frente y dijo, nada, hijo, solo recordé algo triste. Yo lo creí. Me fui a mi habitación. Dios, qué egoísta fui. No, dijo Raúl con firmeza. No te culpes. Eras un niño. Yo era su marido y tampoco vi nada. O no quise ver. Quizá no quería preocuparnos, murmuró Sebastián, aferrándose a esa idea. Quizá no le dimos la oportunidad de contarlo, replicó Raúl con amargura. Yo siempre estaba trabajando, llegaba cansado, solo quería comer y ver la tele. Tú estabas con tus estudios, tus amigos, tu vida. Vivíamos con ella, en el mismo piso, pero cada uno en su mundo. Para nosotros ella era funcional. Cocinaba, lavaba, mantenía el orden. Pero quién era para sí misma, qué sentía, eso nunca nos importó. El silencio que siguió estaba lleno de palabras no dichas y lágrimas no lloradas. Dos hombres, padre e hijo, habían perdido a la mujer que amaban, pero nunca la conocieron de verdad. Si descubres algo, dijo por fin Sebastián con un matiz de súplica. ¿Me lo dirás? ¿Lo prometes? Quiero saber. Quiero entender quién era realmente mi madre. Te lo prometo, dijo Raúl con firmeza. Y en esa promesa había un juramento, llegaría a la verdad, costara lo que costase. No por él, sino por ella. Por Esther, que merecía ser conocida, aunque fuera después de muerta. Cuando colgó, Raúl sintió que algo había cambiado dentro de él. El dolor seguía allí, intacto, pero ahora lo acompañaba una decisión. Mañana iría a la dirección de la libreta. Averiguaría qué hacía Esther cada domingo. Y quizá entonces entendería quién era la mujer con la que vivió 8 años. Raúl detuvo el coche frente al edificio y comprobó la dirección en la libreta. Durante todo el trayecto había ensayado lo que iba a decir, pero ahora las palabras se le habían borrado. La calle Bolívar estaba en una zona de la ciudad por la que nunca pasaba, casas torcidas, pintura descascarada, basura en las aceras. El edificio del hogar estaba un poco mejor, de ladrillo, 2 plantas, un rótulo descolorido que decía Hogar Santa Rosa. En una pared alguien había pintado un arcoíris brillante, pero la pintura se había apagado con los años, y el arcoíris parecía triste, como si también hubiera perdido la esperanza. Salió del coche, lo cerró 2 veces, el barrio no parecía seguro, y caminó hacia la entrada. Tenía las manos sudorosas pese al día frío. Con cada paso respirar se hacía más difícil. ¿Qué iba a decir? Buenos días, soy el marido de Esther, la que venía aquí, ¿y no tenía idea de nada? Sonaba patético. Sonaba a confesión de ceguera. Dentro olía a niños, una mezcla de leche, jabón y algo dulce. El pasillo era estrecho, las paredes beige, adornadas con dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva. Desde el piso superior llegaban voces, risas y el golpeteo de pequeños pasos. Raúl se detuvo ante un mostrador donde una mujer de unos 50 años, rostro cansado y ojos amables, revisaba unos papeles. Buenos días, dijo, la voz más baja de lo que él pretendía. Quisiera hablar con el director. La mujer alzó la vista, en sus ojos brilló cierta curiosidad. ¿Sobre qué asunto? Raúl tragó saliva, buscando la formulación adecuada. Es personal. Tiene que ver con una de sus voluntarias. Bueno, tenía. Algo en su tono hizo que la mujer se pusiera seria. Se levantó, hizo un gesto para que la siguiera y lo condujo por el pasillo hasta un despacho al fondo. Llamó a la puerta y la abrió. Pedro, tienes una visita. El director era un hombre de unos 60 años, algo corpulento, cabello canoso y gafas de montura fina. Se levantó, estrechó la mano de Raúl, su saludo era firme y cálido. Pedro Moreno, director del hogar. Tome asiento, por favor, dijo sonriendo.
Raúl se sentó frente a él y apoyó la libreta sobre las piernas, incapaz de decidir por dónde empezar. El director lo observaba con paciencia, sin prisa, había en su mirada una comprensión que solo poseen quienes han visto a cientos de personas perdidas como él. Me llamo Raúl Solano, comenzó con esfuerzo. Mi esposa murió hace una semana. El rostro de Pedro cambió al instante, la cordialidad dio paso a una compasión profunda. Lo siento de veras, dijo sin fórmula ni protocolo vacío. ¿Cómo se llamaba? Esther, respondió Raúl, sintiendo el nudo en la garganta. Esther Solano. La reacción del director fue inmediata y desconcertante. Se recostó en la silla, se quitó las gafas y se cubrió el rostro con la mano. Raúl vio cómo se le humedecían los ojos. Esther, repitió Pedro con un dolor sincero. Dios mío. ¿Esther ha muerto? Raúl asintió, sin poder hablar. Pedro se levantó, caminó hacia la ventana y permaneció allí en silencio unos segundos mirando a lo lejos. Al volverse, las lágrimas le corrían por las mejillas. Era la mejor persona que he conocido, dijo con la voz temblorosa. 6 años. 6 años viniendo todos los domingos. Les leía cuentos a los niños, jugaba con ellos, les daba de comer. Algunos la querían más que a sus propios padres. Para muchos fue lo único bueno en su vida. Raúl se aferró a los reposabrazos de la silla. 6 años. 6 de los 8 que llevaban casados. Más de la mitad del tiempo Esther había pasado los domingos allí y él no lo sabía. Yo no lo sabía, murmuró, y fue una confesión de culpa. Yo era su marido y no lo sabía. Pedro volvió a sentarse y lo miró con una mezcla de sorpresa y tentativa de comprensión, como si tratara de descifrar cómo podía un hombre ignorar algo así. ¿Ella nunca lo mencionó?, preguntó con cautela. No, negó Raúl, sintiendo el calor del pudor subirle a la cara. Salía todos los domingos, decía que no tardaría, y volvía. Yo no preguntaba. Pensaba. No sé qué pensaba. Pedro guardó silencio unos instantes, calibrando sus palabras. Esther hizo mucho por este hogar, dijo al fin. No solo leía cuentos. Pagó tratamientos médicos para niños que necesitaban medicamentos. Compró ropa, juguetes, libros. Hace 2 años tuvimos un incendio y se quemó media sala de juegos. Ella trajo el dinero para la reparación. $3,000. Dejé el sobre en mi escritorio y me dijo, es para los niños, punto. Cada palabra golpeaba a Raúl. $3,000. ¿De dónde había sacado ella ese dinero? Ellos jamás habían tenido sumas así. Recordó que ese mismo año Esther le habló de una pequeña bonificación en el trabajo, y salieron a cenar para celebrarlo. La bonificación. En realidad la había entregado completa a los niños. Niños que él no conocía, que ni siquiera sabía que existían. Pidió que nadie lo supiera, continuó Pedro con tristeza. Decía que era algo suyo, personal. Que no quería reconocimiento. Yo le pregunté por qué, y ella sonrió y dijo, así estoy más tranquila, punto. Tranquila, repitió Raúl con amargura. Y yo no estoy tranquilo. No lo estoy en absoluto. Pedro se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos sobre la mesa. Señor Solano, Esther era una mujer reservada. Pero yo vi cómo quería a estos niños. Cómo se le iluminaban los ojos cuando jugaba con ellos. Decía que aquí se sentía útil, importante. Que en su casa todo estaba bien, pero... Se detuvo, y el corazón de Raúl pareció contraerse. ¿Pero qué?, preguntó él. Pero le faltaba algo, concluyó Pedro. No sé qué era. Nunca lo dijo con claridad. Pero yo veía que necesitaba este lugar, a estos niños. Ellos le daban algo que en otro sitio no encontraba. Raúl cerró los ojos. Vio a Esther intentando conversar mientras él leía el periódico. Vio a Sebastián mirando el móvil. Los 3 bajo el mismo techo, pero cada uno encerrado en su propio mundo. Una mujer muriéndose de soledad a su lado y él sin darse cuenta. Puedo ver el lugar donde pasaba el tiempo,
preguntó con voz ronca. Pedro asintió y se levantó. Por supuesto. Venga conmigo. Subieron al segundo piso y caminaron por el pasillo. Pedro abrió la puerta de una sala amplia donde varios niños coloreaban dibujos sentados en el suelo. En la pared colgaba una fotografía. Raúl se acercó y se quedó inmóvil. En la fotografía estaba Esther. Sentada en una mecedora, con un libro entre las manos, rodeada de niños-10, quizá 15 rostros pequeños. Todos la miraban con adoración. Esther sonreía con esa sonrisa que él casi había olvidado, amplia y sincera, nacida del corazón. No la veía así de feliz desde hacía años. Esto se tomó hace 6 meses, dijo Pedro en voz baja. El aniversario del hogar. Los niños insistieron en que la foto de la tía Esther se quedara aquí. Tía Esther, murmuró Raúl, y las lágrimas comenzaron a caerle. Permaneció frente a la imagen de su esposa, feliz entre niños que no eran suyos, y lloró. Pedro le apoyó la mano en el hombro en silencio. Ella te quería, dijo por fin. Hablaba de ti, de tu hijo. Siempre con cariño. Solo que necesitaba este lugar. Raúl se secó la cara con la manga. Y yo ni siquiera lo sabía, gruñó con la voz rota. 8 años, y no sabía que hacía feliz a mi mujer. Al salir del hogar, una niña de unos 7 años, con trenzas, lo detuvo en la puerta. ¿Usted conocía a la tía Esther?, preguntó en voz baja. Raúl se agachó para quedar a su altura. Sí, respondió. Era mi esposa. La niña asintió y le tendió un papel doblado. Ella me lo dio el domingo pasado. Dijo que si pasaba algo, tenía que entregárselo a la persona que viniera a buscarla. Raúl tomó el papel con manos temblorosas. En él había una dirección, Claudia Ramírez, calle Espejo 89. La niña echó a correr, y Raúl se quedó allí, en cuclillas, mirando la letra de Esther y comprendiendo que aquello no era el final, sino el principio. La calle Espejo resultó estar en un barrio viejo. Raúl encontró el número 89, un edificio bajo con una puerta verde. Subió al segundo piso y llamó al apartamento número 4. Tardaron en abrir. Luego se oyeron pasos lentos. La puerta se entreabrió con la cadena puesta, y en la rendija apareció el rostro pálido y agotado de una mujer de unos 40 años. Sí. Buenas tardes, dijo Raúl con una sonrisa tenue. Me llamo Raúl Solano. Busco a Claudia Ramírez. La mujer se tensó. Soy yo. ¿Quién es usted? Yo. Soy el marido de Esther Solano, logró decir. Ella murió hace una semana. La reacción fue instantánea. El rostro de Claudia se contrajo, los ojos se abrieron de par en par. No, susurró. No, eso no puede ser. Esther no puede. Pero las lágrimas ya le corrían por las mejillas. Lo siento, dijo Raúl. ¿Puedo pasar? Necesito hablar con usted. Claudia quitó la cadena y abrió. Estaba muy delgada, dolorosamente delgada, con una bata gastada. El apartamento era pequeño y sobrio. Sobre la mesa había medicinas, muchos frascos. Siéntese, dijo con un gesto hacia el sofá. Ella misma se dejó caer en una silla. Observaba a Raúl con los ojos enrojecidos. ¿Cómo pasó?, preguntó con voz ronca. Aneurisma, respondió Raúl. Fue repentino. No sufrió. Claudia se tapó el rostro con las manos y lloró en silencio. Raúl permaneció allí, extraño en medio de aquel duelo. Ella. Me salvó la vida, dijo por fin Claudia. Si no hubiera sido por ella, habría muerto hace 3 años. Raúl se inclinó hacia adelante. Cuénteme, pidió en voz baja. Claudia se secó el rostro con la manga. Estudiamos juntas, empezó con el temblor aún en la voz. En el colegio éramos mejores amigas. Luego la vida nos separó. Y después me diagnosticaron cáncer. Hizo una pausa. Linfoma de Hodgkin. 3ª etapa. Necesitaba quimioterapia urgente y muy cara. Mi marido se fue. Dijo que no estaba preparado para verme morir.
Se marchó y me dejó con las deudas. El pecho de Raúl se oprimió. Le escribí a Esther solo para despedirme. Le conté que me estaba muriendo, continuó Claudia. Y vino. Al día siguiente vino. Se sentó a mi lado, me tomó la mano y dijo, vamos a salir de esta. Una semana después trajo dinero. $200. Dijo, para el primer ciclo de quimio. Habrá más, punto. Raúl cerró los ojos. 3 años, dijo Claudia con un hilo de voz. 3 años cada 2 semanas me traía dinero. Pagó mi tratamiento, compró medicamentos, venía cuando estaba mal. Fue la única persona que no huyó. Raúl la miró. Era pequeña, frágil, una mujer viva solo gracias a Esther. Le pregunté de dónde sacaba el dinero, añadió Claudia. Ella sonreía, no te preocupes. Estoy bien. Le pidió que no me lo dijera, preguntó Raúl. Claudia asintió. Sí. Dijo, él no lo entendería. Él no lo entendería, repitió Raúl. Las palabras ardieron. Esther sabía. Sabía que él no entendería, no apoyaría. Y tenía razón. ¿Está en remisión ahora?, preguntó él. Sí, asintió Claudia. Desde hace 1 año. Los médicos dicen que tengo buenas probabilidades. Gracias a Esther. Raúl se levantó y se acercó a la ventana. Ella lo quería, dijo Claudia suavemente. Hablaba de usted a menudo. Decía que era un buen hombre, solo. Un poco ocupado. Un poco, murmuró Raúl, con una mueca amarga. Demasiado ocupado para darme cuenta de que mi mujer llevaba una vida doble. Claudia se levantó también, se acercó y le apoyó una mano en el hombro. No quería que usted se sintiera culpable. Ella solo. Necesitaba hacer el bien. Era parte de ella. Raúl se giró hacia ella, con lágrimas bajándole por las mejillas. Sabía tan poco de ella, susurró. Claudia lo abrazó, y él rompió a llorar contra el hombro de aquella mujer frágil a la que su esposa había salvado. Raúl estaba sentado en el coche, estacionado a 2 calles de la casa de Claudia, incapaz de arrancar. Una sola frase retumbaba en su cabeza, él no lo entendería. Esther lo sabía. Conocía a su marido tan bien que podía anticipar su reacción. Y tenía razón. Raúl recordó sus conversaciones sobre dinero. Él nunca fue avaro, pero sí práctico. ¿Para qué comprar esto si podemos prescindir, Esther? Estamos ahorrando para el refrigerador, pensemos si de verdad lo necesitamos. Se enorgullecía de ello, se creía responsable. Y mientras tanto, Esther usaba zapatos viejos, remendaba vestidos, se negaba a hacerse las uñas. Él pensaba que era frugal. Nunca vio que en realidad se privaba de todo para ayudar a quienes lo necesitaban más. Recordó el día que eligieron un regalo para el cumpleaños de Sebastián. Esther quería una buena chaqueta, cara. Raúl dijo, ¿para qué pagar de más? Esta es más barata. Y Esther aceptó, como siempre. La diferencia la envió al hogar o a Claudia. Raúl golpeó el volante, una vez, y otra, hasta que le dolieron las manos. Había sido ciego. Egoísta. Y Esther simplemente callaba, escondía su verdadera vida porque sabía que él no quería la verdad. Pero era infeliz. Ahora él veía todos esos momentos en los que sus ojos se volvían tristes. Cuando miraba por la ventana con un gesto distante, como si su pensamiento estuviera en otro lugar. Él lo atribuía al cansancio, al humor. Pero Esther estaba sola. Sola junto a un marido que la amaba pero no la conocía. Que la besaba por las noches, pero nunca preguntaba qué soñaba. Raúl recordó una noche en la que la encontró llorando en la cocina. Estaba frente a la estufa, los hombros sacudidos. Él la abrazó. ¿Qué pasa? Ella se secó las lágrimas. Nada, estoy cortando cebolla. Y él lo creyó. Ahora entendía que no lloraba por la cebolla. Lloraba quizá porque en el hogar algún niño le dijo algo bonito y comprendió que en casa no oiría palabras así. O porque Claudia había empeorado. O porque estaba cansada de esconderse, cansada de ser 2 personas.
Raúl inclinó la frente contra el volante. Él le había robado a Esther el derecho de ser ella misma. No a la fuerza, no prohibiéndole nada, sino con su indiferencia, con su convicción de que todo estaba bien. Ella habría podido contarle lo del hogar. Podía decir, ven conmigo. Podía pedir ayuda para Claudia. Pero sabía que él refunfuñaría, calcularía costos. Y eligió el silencio. Y él la habría juzgado. Sin duda. Porque era así, práctico, racional, incapaz de entender que a veces el corazón importa más que la cabeza. Raúl levantó la mirada y vio su reflejo en el espejo retrovisor. Ojos rojos, rostro sin afeitar, arrugas. Vio a un desconocido que había pasado 8 años junto a una mujer sin conocerla. Perdóname, susurró a su propio reflejo. Perdóname, Esther. Perdóname por ser tan ciego. Perdóname por no darte motivos para confiar. Perdóname por quitarte la posibilidad de ser feliz conmigo. No hubo respuesta. Solo el ruido de la calle y el sonido distante de los claxones. Raúl encendió el motor. En la libreta había más direcciones. Iría a todas. Reconstruiría pieza por pieza la vida de su esposa, aunque tuviera que abrir cada herida para hacerlo. Porque ella merecía ser recordada tal como era. La dirección de la iglesia era la última en la lista, Iglesia de Santa Teresa, calle Flores. Raúl estacionó frente al viejo edificio de piedra con un campanario alto. Él y Esther se habían casado allí hacía 8 años, y volvían de vez en cuando. Pero él no sabía que ella iba con regularidad. Dentro reinaba el silencio. Olía a incienso y cera. El sacerdote estaba junto a una capilla lateral y, al oír pasos, se volvió. Era el padre Miguel, quien los había casado. Un hombre de unos 55 años, con el cabello ya cano. Buenas tardes, hijo, saludó con una sonrisa, pero al reconocerlo la sonrisa se apagó. ¿Raúl? ¿Raúl Solano? Raúl asintió, incapaz de hablar. El padre Miguel se acercó y le puso una mano en el hombro. Había tanta compasión en el gesto que los ojos de Raúl se llenaron de lágrimas. Supe lo de Esther, dijo el sacerdote en voz baja. Lo siento mucho. Era una mujer excepcional. Usted la conocía, logró decir Raúl. Por supuesto, asintió el padre Miguel y lo invitó a sentarse en un banco. Esther venía todos los domingos. Después de misa se quedaba, ayudaba a repartir comida a los indigentes, limpiaba la iglesia, escuchaba a quienes necesitaban hablar. Todos los domingos. Raúl cerró los ojos. No solo el hogar. También la iglesia. Yo no lo sabía, susurró. Era su marido y no lo sabía. El padre guardó silencio un momento. Esther era muy reservada, dijo por fin. Hacía mucho por los demás, pero rara vez lo mencionaba. Una vez le pregunté por qué no lo contaba en casa. Ella sonrió con tristeza. No necesito reconocimiento, padre Miguel. Necesito sentir que hago algo que importa. Raúl apretó los puños. Ella no se sentía importante en casa, dijo con amargura. No conmigo. El sacerdote lo miró. No seas tan duro contigo, hijo. Esther te quería. Hablaba de ti. Decía que eras un buen hombre, trabajador y fiel. Pero no suficientemente atento, lo interrumpió Raúl. Todos somos imperfectos, suspiró el padre Miguel. También Esther. Podía haber hablado, haber pedido algo. Pero eligió el silencio. Raúl negó con la cabeza. Padre Miguel, dijo. ¿Dijo alguna vez si era feliz? El sacerdote tardó en responder. Sí, dijo al fin, despacio. Decía que su vida estaba dividida en dos. La casa era seguridad, estabilidad, calma. Los domingos eran el lugar donde se sentía viva, necesaria, significativa. Raúl oyó esas palabras como un golpe. La casa, seguridad, pero no vida. Los domingos, vida, pero no hogar. La última vez que vino, continuó el sacerdote en voz más baja, fue ese domingo, antes de que. Se sentó justo aquí y lloraba. Me acerqué y le pregunté qué pasaba. Ella dijo,
estoy tan sola, padre. Tan sola, incluso cuando estoy con quienes amo. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Raúl. Le pregunté si podía ayudarla, siguió el padre Miguel. Ella negó con la cabeza, no. Es una soledad que nadie puede arreglar. Está dentro de mí, en lo que me he convertido al lado de alguien que no me ve. Raúl se tapó el rostro y rompió a llorar. Esther había estado sola. Todo ese tiempo sola, y él ni siquiera lo percibió. El sacerdote le rodeó los hombros y lo dejó llorar. Ella no te culpaba, dijo al cabo. Quiero que lo sepas. Nunca te culpó. Decía que era su problema. Pero era mi deber, gruñó Raúl entre sollozos. Verla, escucharla, sentir cuando algo no estaba bien. Sí, concedió el padre Miguel. Pero no puedes cambiar el pasado. Solo puedes aprender a convivir con él. Y tal vez hacer algo que honre su memoria. Raúl se secó el rostro. Honrar su memoria. Sí. Eso podía hacerlo. Gracias, padre, dijo. Por lo que me contó. Vete en paz, Raúl, lo bendijo el sacerdote. Y recuerda, Esther te quería, a pesar de todo. Raúl salió a la tarde que ya oscurecía. Se detuvo en los escalones. Encontraré la manera, murmuró. Encontraré la manera de demostrar que entendí. Aunque sea tarde. Raúl volvió a casa entrada la noche. Fue al dormitorio y abrió otra vez el armario de Esther. Las manos ya no le temblaban tanto. Detrás de una pila de suéteres sus dedos encontraron un cuaderno fino de tapas blandas. Un diario. El corazón le latió con fuerza. Se sentó en la cama, puso el cuaderno sobre las rodillas y lo contempló. ¿Tenía derecho a leerlo? Pero el deseo de saber era más fuerte. Abrió la primera página. Fecha, hacía 6 años. La letra de Esther le era familiar, pero las palabras. Hoy fui por primera vez al hogar Santa Rosa. Vi un anuncio de que necesitaban voluntarios y fui. No sé por qué. Tal vez porque en casa hay demasiado silencio, demasiada ausencia, incluso cuando Raúl y Sebastián están. Los niños me miraron con curiosidad y cuando empecé a leer un libro se acercaron y escucharon con atención. Y sentí que era necesaria. Necesaria de verdad. Raúl cerró los ojos. 6 años atrás ella ya sentía el vacío. Pasó la página. Hoy Raúl llegó tarde, cansado. Quise contarle sobre el hogar, sobre los niños. Pero él solo asintió, me besó la mejilla, hablamos después, cariño, estoy agotado. El después no llegó. El después nunca llega. Vivimos en el mismo piso, dormimos en la misma cama, pero nuestras vidas van en paralelo. A veces creo que podría desaparecer y él se daría cuenta una semana después. Las palabras ardían, cortaban. Raúl siguió leyendo. Sebastián se fue a la universidad. Raúl está triste. Yo sentí alivio. Qué terrible admitirlo, pero ahora tengo más tiempo para el hogar, para los niños que sí necesitan mi atención. En casa interpreto el papel de buena esposa, buena madre. Allí soy simplemente Esther. La que quiero ser. Más adelante, hoy conocí a Claudia. Se está muriendo. Dios mío, se está muriendo y no puedo ayudar. No, sí puedo. Tengo dinero para zapatos, para la peluquería. Se lo daré a ella. Se lo daré todo. Con tal de que viva. Otra anotación, Raúl notó que uso los mismos zapatos viejos. Preguntó por qué no compro otros. Mentí, dije que estos son cómodos. Me creyó. Siempre me cree porque le resulta más fácil no mirar más allá. Y yo sigo mintiendo porque es más sencillo vivir en la mentira que luchar por el derecho a ser yo. Raúl leía y lloraba. Hoy Raúl dijo que me quiere. Estábamos en la cama. Me abrazó y susurró, te quiero tanto. Y yo pensé, ¿a quién quieres? ¿A la que interpreto o a la que soy? Y entendí que no sabía la diferencia. Para él soy una imagen. La esposa silenciosa, dócil, conveniente.
Y la verdadera Esther, la que los domingos huye para sentirse viva, no existe para él. Pasó páginas con manos temblorosas. A veces me siento tan sola que quiero gritar. Gritar, romper platos, exigir atención. Pero no grito. Sigo sonriendo, cocinando la cena, preguntando cómo le fue en el trabajo. Por dentro me muero lentamente. O ya morí. Las últimas entradas eran de semanas antes de su muerte. Hoy Raúl preguntó si quería irnos un fin de semana fuera. Me sorprendió. Le dije que el domingo lo tenía ocupado. No preguntó con qué. Solo asintió y volvió al periódico. Y entendí que aun si le dijera la verdad, el hogar, Claudia, la iglesia, él escucharía a medias, asentiría y no entendería nada. Porque para él dejé de ser una persona con vida propia. Soy parte del mobiliario. Y la última, hoy me dolía tanto la cabeza. Pero no podía quedarme en casa. Los niños esperan, prometí llevarles libros. Raúl preguntó si estaba bien y dije, sí, como siempre digo, sí. Como siempre miento. A veces pienso que pasaría si muriera mañana. Me enterrarían, llorarían, y Raúl seguiría con su vida sin saber quién fui. Y eso es más terrible que la muerte, morir sin ser conocida por la persona más cercana. Raúl cerró el cuaderno y se cubrió el rostro con las manos. Ella lo sabía. Lo predijo. Murió sin ser conocida. Alzó la cabeza y miró la fotografía de Esther. Sonreía, hermosa y serena. Y comprendió, todo ese tiempo había vivido con un fantasma. La Esther que él creía conocer era una ilusión. Perdóname, susurró. Perdóname por ser ciego. Perdóname por obligarte a esconderte. Perdóname por no dejarte ser tú. Pero las disculpas no cambiaban nada. Raúl se levantó y caminó por la habitación. Dentro de él crecía una decisión firme, inquebrantable. No podía traerla de vuelta. No podía rehacer el pasado. Pero podía impedir que su vida quedara en vano. Podía hacer que lo que ella hacía continuara. Tomó el teléfono, buscó el número del hogar que le había dado Pedro y escribió. Soy Raúl Solano, el marido de Esther. Quiero continuar lo que ella hacía. ¿Cuándo puedo ir? Lo envió y dejó el móvil. Mañana empezaría una vida nueva. Una vida en la que intentaría expiar su culpa. Se acostó en su lado de la cama, hundió el rostro en la almohada con el perfume de ella y se durmió abrazándola, como antes abrazaba a Esther. Raúl despertó con el sonido de una notificación. El sol estaba alto, era mediodía. Había dormido profundamente, por primera vez sin pesadillas. Alcanzó el teléfono y leyó la respuesta de Pedro. Raúl, me alegrará verte. Ven hoy, si puedes. Los niños tendrán actividades por la tarde, a las 5. Se incorporó en la cama y se pasó la mano por el rostro. El cuerpo le pesaba, pero dentro había algo nuevo. No alivio, no felicidad. Dirección. Propósito. Se levantó, se duchó y se afeitó por primera vez en una semana. Miró su reflejo, ojos rojos, mejillas hundidas, nuevas arrugas. Pero su mirada había cambiado. En ella había decisión. Se vistió sencillo, vaqueros, camiseta, una chaqueta gris. Esther siempre decía que le quedaba bien. Antes de salir, se detuvo ante su fotografía. Tomó el marco. Voy allí, dijo en voz alta. Al hogar. Con tus niños. No sé qué voy a hacer, no sé si seré capaz. Pero quiero intentarlo. Quiero conocerte a través de lo que amabas. Dejó la fotografía en su sitio y salió. En el camino se detuvo en una librería. Vagó entre los estantes, perdido. ¿Qué libros les gustan a los niños? Una dependienta se acercó. ¿Puedo ayudarle? Raúl dudó. Necesito libros para niños. Para un hogar. Para distintas edades. Algo bueno. Algo amable. La chica sintió y lo condujo a la sección infantil. Raúl tomó un libro, luego otro. Recordó la foto de Esther leyendo mientras los niños la escuchaban. Lléveme estos,
dijo señalando una pila. ¿Y estos? ¿Y esta enciclopedia de animales? Salió con bolsas pesadas y el corazón más ligero. El primer paso estaba dado. El hogar se veía igual, pero Raúl lo miraba de otro modo. Era el lugar donde Esther había sido feliz. Pedro lo recibió en el pasillo. Raúl, viniste, dijo estrechando su mano. No estaba seguro de que te animaras. Yo tampoco, admitió Raúl. Pero aquí estoy. Pedro reparó en las bolsas. ¿Libros? Sí. Pensé. Esther les leía. Tal vez yo también pueda intentarlo. Pedro le puso una mano en el hombro. Ven, te presentaré a los niños. La sala de juegos estaba llena del bullicio infantil. Unos 20 niños de distintas edades estaban sentados en mesas, dibujando y jugando. Cuando Pedro entró con Raúl, varios levantaron la cabeza. Chicos, llamó el director, y el ruido se apagó. Quiero presentarles a alguien. Este es Raúl. Era el marido de la tía Esther. Primero hubo silencio. Luego la misma niña que le había entregado la nota corrió hacia él. Volvió, exclamó. De verdad volvió. Raúl se agachó a su altura. Sí, dijo en voz baja. Quiero continuar lo que hacía Esther. Si no les molesta. La niña lo abrazó, fuerte, con desesperación. Raúl sintió que las lágrimas subían. La abrazó también, torpe, con cuidado. Los otros niños se acercaron. Lo rodearon. Preguntaron por la tía Esther. Dijeron que la extrañaban, que era buena. Raúl escuchaba, respondía, y con cada palabra sentía algo aflojarse dentro. Traje libros, dijo levantando las bolsas. Si quieren. Podría leerles algo. Los niños estallaron en júbilo. Lo llevaron hasta la mecedora donde Esther estaba sentada en la fotografía. Se acomodaron en el suelo, en silencio expectante. Raúl abrió el primer libro, un cuento sobre un pequeño príncipe que buscaba a un amigo. Empezó a leer, la voz le temblaba al principio, pero luego se afirmó. Los niños escuchaban con atención, con rostros abiertos, confiados, llenos de esperanza. Mientras leía, pensaba en Esther. En cómo ella se sentaba allí sintiéndose feliz. En cuanto la querían esos niños. En cómo ellos habían sido para ella una luz. En que él jamás le había dado eso, la sensación de ser necesaria. Al terminar, los niños aplaudieron. Raúl sonrió entre lágrimas. La primera sonrisa auténtica en toda la semana. ¿Vendrás otra vez?, preguntó un niño tímidamente. Raúl miró a Pedro, que estaba en la puerta. Luego a los niños. Sí, afirmó. Vendré todos los domingos. Como Esther. Y entonces sintió que algo dentro se acomodaba. No sanaba, el dolor seguía ahí, pero había sentido. Dirección. Un modo de seguir viviendo, llevando su recuerdo en actos y no solo en duelo. La semana pasó como en niebla. Raúl iba al trabajo, arreglaba coches, pero todo parecía irreal. Lo único real era la espera del domingo. El viernes lo llamó Sebastián. Papá, ¿cómo estás? Sebastián, comenzó Raúl. He descubierto cosas sobre tu madre. ¿Puedes venir el domingo? Pausa. ¿Qué pasa? Ven y te mostraré. Creo que debes verlo. El domingo amaneció temprano para Raúl. Se vistió, tomó libros nuevos. Sebastián llegaría a las 10. Cuando Raúl llegó al hogar, su hijo ya lo esperaba. Papá, ¿qué hacemos aquí?, preguntó Sebastián. Raúl no respondió, solo hizo un gesto para que lo siguiera. Entraron y Pedro los recibió. Raúl, qué alegría verte, dijo estrechándole la mano. Luego miró a Sebastián. ¿Y este es? Mi hijo, Sebastián. El hijo de Esther. El rostro de Pedro se suavizó. Pasen. Los niños los esperan. Sebastián caminaba a su lado, mirando alrededor. Subieron al segundo piso y entraron a la sala de juegos. Al ver a Raúl, los niños gritaron de alegría y lo rodearon.
Tiraban de sus manos. Sebastián se quedó a un lado, atónito. Raúl le indicó con la mirada la pared donde colgaba la fotografía de Esther. Sebastián se acercó. Se detuvo. Raúl vio cómo la expresión de su hijo cambiaba, primero sorpresa, luego asombro, luego dolor. Esa. Es mamá, susurró. Venía aquí. Todos los domingos, respondió Raúl en voz baja. 6 años. Y nosotros no lo sabíamos. Sebastián se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. ¿Por qué nunca lo dijo? Porque tenía miedo de que no entendiéramos. Raúl le puso la mano en el hombro. Y tenía razón. No habríamos entendido. Entonces. La niña de las trenzas se acercó a Sebastián. ¿Usted también es hijo de la tía Esther?, preguntó. Sebastián se agachó, limpiándose los ojos. Sí. Soy su hijo. Ella hablaba de usted, sonrió la niña. Decía que era listo y bueno. Que estaba orgullosa. Sebastián se tapó la cara y sus hombros temblaron. Raúl lo abrazó y se quedaron así dos hombres llorando por la mujer que amaron pero nunca conocieron del todo. Luego Raúl se sentó en la mecedora, y Sebastián se acomodó en el suelo, entre los niños. Raúl abrió un libro y empezó a leer. Su voz era firme. Veía cómo los niños escuchaban y cómo sus rostros se iluminaban. Sebastián también escuchaba. Raúl lo miraba de reojo. Lo veía mirar a los niños, luego la fotografía, luego a él. Entendiendo. Comprendiendo que ese lugar había sido para Esther más hogar que su propio piso. Después de la lectura, los niños pidieron jugar. Raúl y Sebastián pasaron más de 3 horas con ellos, jugaron, dibujaron, conversaron. Un niño de unos 10 años, delgado, se sentó junto a Raúl. ¿Usted será nuestro nuevo papá?, preguntó en voz baja. Raúl se quedó sin habla. Miró a Pedro. La tía Esther era como mamá, continuó el niño. Nos abrazaba, nos leía cuentos. Y ahora ya no está. Pero usted vino. ¿Entonces será usted? Raúl sintió un nudo en la garganta. Abrazó al niño, apretándolo contra sí. No podré reemplazarla, dijo con suavidad. Nadie podrá. Pero vendré. Les leeré, jugaré. Estaré aquí cuando estén tristes. Te lo prometo. El niño asintió, hundiendo el rostro en su pecho. Raúl sintió la camiseta humedecerse con lágrimas infantiles. Cuando salieron, ya era de tarde. El sol caía tiñendo el cielo de naranja. Caminaron en silencio. Papá, dijo Sebastián al fin. Fuimos malos con ella. Necesitaba esto y no lo vimos. Lo sé, se detuvo Raúl. Pero no podemos cambiar el pasado, Sebastián. Solo podemos procurar que lo que hacía no muera con ella. Sebastián asintió y se secó los ojos. Quiero ayudar, dijo con decisión. Vendré el próximo domingo. Y todos los que pueda. Raúl abrazó a su hijo, y se quedaron así en la calle vacía, 2 hombres que, por fin, encontraron una forma de unirse a través del recuerdo de la mujer que los amó. Habían pasado 2 meses. 2 meses de domingos en el hogar, leyendo cuentos, jugando con los niños. Sebastián venía cada semana, a veces se quedaba todo el día. Él y Raúl empezaron a donar dinero para reparar el edificio, comprar juguetes nuevos, pagar tratamientos. No eran sumas tan grandes como las de Esther. Raúl comprendía que ella lo entregaba todo, pero bastaban para ayudar. Raúl aprendió los nombres de los niños, sus historias, sus sueños. Los llegó a querer con un cariño extraño que nunca había imaginado en sí mismo. Cada domingo, al sentarse en la mecedora, sentía casi físicamente la presencia de Esther. Como si estuviera detrás de él, sonriendo, aprobándolo. El dolor de la pérdida no se desvanecía. Raúl echaba de menos a su esposa cada día, cada noche extendía la mano hacia su lado de la cama y encontraba el vacío. Pero con el dolor ahora convivía otra cosa, gratitud. Gratitud por haberla tenido, por haber podido conocer a la verdadera Esther, aunque fuera después de su muerte. Un domingo, después de pasar la tarde con los niños, Raúl fue al cementerio.
No había vuelto desde el funeral, casi 3 meses habían pasado. Llevaba un ramo de flores silvestres, las favoritas de Esther, más que las rosas caras. La tumba estaba cuidada, Sebastián venía con frecuencia, cambiaba flores, quitaba hojas. Raúl se sentó en un banco cercano, dejó el ramo sobre la lápida y estuvo un largo rato mirando el nombre grabado en mármol, Esther María Solano. Amada esposa y madre. Amada, murmuró, pasando los dedos sobre las letras frías. Y yo ni siquiera sabía cuán digna eras de ese amor. El viento movió las ramas del árbol y los destellos del sol danzaron sobre la lápida. Raúl se recostó en el banco, cerró los ojos y habló en voz alta. Hoy estuve en el hogar. El pequeño Javier aprendió a leer por sílabas. Me leyó una página entera y estaba tan orgulloso. Y Isabel dibujó tu retrato, lo colgaron junto a la foto. Dice que extraña tus abrazos. La voz se le quebró, Raúl hizo una pausa, tragando el nudo en la garganta. Pedro dijo que soñabas con construir una pequeña biblioteca para los niños. Una sala aparte, donde pudieran leer en silencio. Ya empecé a juntar dinero. Sebastián también. Creo que para fin de año tendremos lo suficiente. La llamaremos la Biblioteca Esther. Para que te recuerden. Abrió los ojos y miró el cielo, donde flotaban nubes blancas. Te conocí, Esther. Te conocí de verdad a través de quienes ayudaste, de los niños que amaste. ¿Y sabes? Eras increíble. Mucho más de lo que yo podía imaginar. Y yo fui un necio ciego. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero ya no tenían el mismo sabor amargo. Siento no haberte permitido ser tú a mi lado. Siento que tuviste miedo de contármelo. Eso es culpa mía y viviré con ello el resto de mis días. Pero te prometo algo, los domingos serán nuestros. Cada domingo iré con tus niños. No para reemplazarte, nadie podría, sino porque tú lo querías. ¿Por qué importa? Porque ahora lo comprendo. Raúl se levantó, se acercó a la tumba y se arrodilló. Puso la mano sobre la piedra fría. Gracias por haber sido. Por enseñarme, incluso después de morir, a ver más lejos, a sentir más hondo. Espero que, donde quiera que estés, sepas que por fin te escuché. Al fin te escuché. Besó la lápida, se puso de pie y la contempló una última vez. Dentro de él había silencio, no el silencio vacío de antes, sino uno sereno, casi pacífico. El dolor seguía, no desaparecería, tal vez nunca. Pero junto a él vivía ahora algo luminoso, la certeza de estar en el camino correcto, en el camino que ella había trazado. Raúl caminó hacia la salida del cementerio y, con cada paso, la carga se hacía un poco más liviana. Mañana sería lunes, trabajo, vida cotidiana. Y pasado mañana, y al siguiente, hasta que llegara el domingo. Entonces volvería a sentarse en la mecedora, abriría un libro, y los niños se reunirían a su alrededor. La había encontrado. Al fin había encontrado a su esposa, no a la mujer con la que vivió 8 años entre ceguera e indiferencia, sino a la verdadera, la que se escondía tras el silencio y las escapadas dominicales. Y aunque estuviera muerta, aunque jamás pudiera abrazarla de nuevo ni oír su voz, Esther estaba más cerca que nunca en vida. Porque ahora él sabía. Sabía quién había sido realmente. Y ese conocimiento, aunque tardío, había llegado. Y eso significaba que no todo estaba perdido. Que aún existía una forma de expiar la culpa a través de la memoria, de los actos, del amor hacia aquellos a quienes ella amó. Raúl subió al coche y miró el cementerio por última vez en el espejo retrovisor. Luego giró y condujo hacia su casa, donde en la puerta del frigorífico lo esperaba la fotografía de Esther con los niños del hogar, la misma que le pidió a Pedro y colgó en el lugar más visible. Para recordarle cada mañana que su esposa había sido una heroína. Y que él había recibido una segunda oportunidad, no para corregir el pasado, eso no se podía, sino para vivir el futuro como ella hubiera querido. Y eso, comprendió Raúl, bastaba. Eso debía bastar. Ya no se preguntaba a dónde iba Esther cada domingo. Ahora lo sabía. Iba donde podía ser ella misma.
donde la querían no por el papel que interpretaba, sino por lo que era, una persona buena, generosa, luminosa, que se daba a los demás sin esperar nada a cambio. Y cada domingo, al sentarse en la mecedora, abrir el libro y mirar los ojos de los niños que esperaban de él afecto y atención, Raúl sentía que Esther sonreía en algún lugar cercano. Como si al fin pudiera estar en paz, sabiendo que su marido lo había comprendido. Aunque tarde. Aunque después de su muerte. Pero lo había comprendido. Y Raúl también sabía que cada domingo, con cada libro leído, con cada niño abrazado, se acercaba un poco más a la Esther que perdió sin llegar a conocer. Y que algún día, cuando su propio camino llegara al final, la encontraría no con vergüenza ni culpa, sino con orgullo, orgullo por haber preservado su legado, por haber hecho de los domingos su tiempo compartido, aun cuando ella ya no estaba. Aparcó frente a su casa, bajó del coche y miró el cielo del atardecer. En algún lugar, entre estrellas, estaba Esther. Y él sabía que lo veía. Que lo perdonaba. Y quizás, incluso, que estaba orgullosa. Ese pensamiento era suficiente para seguir viviendo.